Mi nombre es María Guadalupe Hernández. Tengo 68 años y pensé que después de una vida entera de sacrificios, finalmente sería respetada por mis hijos. ¡Qué ingenua fui! El día que debería ser el más especial del año, mi cumpleaños, descubrí que para ellos yo no era más que un estorbo. Durante meses, escuché conversaciones a medias, susurros en el pasillo, llamadas telefónicas que se cortaban cuando yo entraba hacia la sala. «Es sorpresa, ma», decía mi Javier siempre que preguntaba. «Va a estar padrísimo», completaba Claudia, mi nuera. Hasta mi hija menor, Patricia, que siempre fue más apegada a mí, andaba con una sonrisita traviesa cada vez que el tema era mi cumpleaños. Yo fingía que no me daba cuenta, ¿saben? Hacía como que no veía cuando dejaban de hablar en cuanto me acercaba. ¡Qué tonta fui! Pensé que todo ese movimiento era porque estaban preparando algo especial para mí. Al fin y al cabo, no todos los días una madre cumple 68 años, ¿verdad? La víspera de mi cumpleaños, la casa estaba revolucionada. Entraban y salían personas todo el día, el teléfono sonando sin parar. Y yo ahí, feliz de la vida, pensando que al día siguiente sería consentida por mis hijos. Hasta me compré un vestido nuevo, ese azul marino que vi en el aparador de la boutique de Doña Esperanza, en el centro de Guadalajara. Gasté una fortuna que no tenía, pero pensé, es mi día especial, merezco estar guapa. ¡Qué noche tan mal dormida! Me quedé imaginando cómo sería la fiesta. ¿La harían en el patio de la casa? ¿Llamarían a mis hermanos de Michoacán? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estaba de ansiosa? Hasta soñé con pastel, abrazos y todo mundo cantándome las mañanitas. Cuando desperté esa mañana de sábado, 15 de marzo, el corazón me latía fuerte de expectativa. Me puse el vestido nuevo, me pinté los labios, hasta me peiné bien bonito. Bajé a la cocina esperando encontrar movimiento, pero la casa estaba más callada que panteón. «Buenos días, mija», saludé a Claudia, que estaba desayunando. «Buenos días», me respondió seco, sin ni siquiera levantar los ojos del celular. Me extrañó, pero pensé, ha de ser parte de la sorpresa. Uno por uno, mis hijos se fueron saliendo de casa con excusas baratas. Javier dijo que tenía que resolver unas cosas en el banco. Patricia habló que iba a llevar a los niños al doctor. Rodrigo, mi hijo menor, simplemente se fue sin dar explicaciones. Me quedé ahí, en mi vestido azul marino, esperando que alguien regresara, que sonara el teléfono, que pasara algo. Pero el día se fue pasando, y nada. Nada de felicitaciones, nada de abrazo, nada de pastel. Cuando el sol comenzó a ponerse, algo se quebró dentro de mi pecho. No era solo tristeza, no. Era un dolor diferente, más profundo. Era el tipo de dolor que se siente cuando una se da cuenta de que la hicieron tonta. Y yo, María Guadalupe Hernández, madre de 3 hijos, abuela de 5 nietos, había sido hecha tonta por mi propia familia. Pero lo peor todavía estaba por venir. Como a las 5 de la tarde, cuando el sol ya se estaba empezando a esconder detrás de las casas de la calle, decidí salir al patio a regar mis plantas. Siempre fue mi refugio, ¿saben? Cuando la vida apretaba, yo iba a platicar con mis rosas, mi guayabo, mi cantarito de hierbas de olor. Ellas nunca me decepcionaron. Estaba ahí, mojando los crisantemos que planté el año pasado, cuando escuché un ruido que venía del patio de Doña Socorro, mi vecina de al lado. Música a todo volumen, gente riéndose, plática animada. ¡Qué bueno!, pensé. Por lo menos alguien se está divirtiendo hoy. Pero entonces escuché una voz que me heló la sangre. Era de Javier, mi hijo mayor, hablando fuerte y claro. «Raza, vamos a hacer un brindis por nuestra mamá más chingona». Mi corazón dio un brinco. ¿Será que están organizando algo ahí?, pensé. Curiosa, me acerqué a la cerca que divide nuestros patios. La cerca es bajita. Se puede ver todo del otro lado si una estira tantito el cuello. Lo que vi fue una puñalada directo al pecho. Todo mundo estaba ahí. Todos. Mis 3 hijos, las 3 nueras, los 5 nietos, hasta mi hermana Esperanza, que vino de Morelia y no me avisó que estaba en la ciudad.
El patio de Doña Socorro estaba decorado con banderitas de colores. Había mesa puesta con mantel bonito, pastel de chocolate, mi favorito, con velitas prendidas. Era mi fiesta de cumpleaños. Pero yo, la cumpleañera, estaba del otro lado viendo por la cerca. Me quedé ahí paralizada, sin poder moverme, viendo a toda mi familia celebrando mi vida sin mí. Javier estaba haciendo un discurso padrísimo, hablando de cómo yo era una madre echada para adelante, cómo siempre puse a la familia primero, cómo me merecía todo el amor del mundo. La gente estaba emocionada, algunos hasta se limpiaban las lágrimas. «Nuestra jefa es un ejemplo de mujer», decía él, levantando el vaso de refresco. «Nos enseñó el valor de la familia, del amor incondicional. Vamos a brindar por muchos años más de vida para nuestra querida María Guadalupe». Todo mundo gritó «¡Salud!» y aplaudió. Mi nieta mayor, Giovanna, de 15 años, hasta tomó foto del momento para subirla al Instagram. Yo ahí, del otro lado de la cerca, en mi vestido azul marino que nadie iba a ver, sosteniendo la manguera para regar las plantas, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué rentaron el patio de la vecina para hacer mi fiesta, pero no me invitaron? ¿Qué clase de hijo hace una fiesta para la madre sin la madre? Traté de entender. ¿Será que me querían sorprender después? ¿Será que me iban a hablar a la hora de las mañanitas? Me quedé ahí esperando, rogando que alguien gritara: «¿Dónde está la cumpleañera? Vamos a buscar a Doña María». Pero no gritaron. Vi cuando partieron el pastel. Vi cuando cantaron las mañanitas. Vi cuando repartieron los pedazos. Vi cuando mi nieta sopló las velas en mi lugar. «Para que no se desperdicien», dijo riéndose. La fiesta duró hasta tarde. Escuché las pláticas, las risas, las historias sobre mí siendo contadas como si ya me hubiera muerto. ¿Se acuerdan cuando la jefa se quedó 3 días sin dormir cuidando a Rodrigo cuando tuvo neumonía? ¿Y cuando vendió las joyas de la abuela para pagar la universidad de Patricia? Nuestra mamá es una santa que querían tanto que se encargaron de dejar afuera de su propia fiesta. Cuando finalmente todo mundo se fue, allá por la medianoche, me escondí detrás de la cortina para ver a mis hijos entrando a casa. Estaban cansados, satisfechos, platicando sobre cómo había estado padrísima la fiesta, cómo a todo mundo le había gustado. Mi mamá ni se dio cuenta de nada, dijo Patricia riéndose. «Mejor así», respondió Rodrigo. Imagínense la pena si hubiera yo aparecido ahí con esa manía de hablar fuerte y contar las historias de antes. «Sí, hicimos bien», concordó Javier. Fue un homenaje padrísimo y nadie se sintió incómodo. Incómodo. Yo incomodaría a mis propios hijos en mi fiesta de cumpleaños. Esa noche, acostada en mi cama, todavía con el vestido azul marino que nadie elogió, lloré hasta no tener más lágrimas. No era solo tristeza, era humillación. Era el dolor de descubrir que las personas que más amamos en el mundo nos ven como un problema que hay que esconder. A los 68 años, descubrí que mis hijos se avergonzaban de mí. Y fue en esa madrugada, viendo el techo de mi cuarto, que tomé una decisión. Si querían tratarme como si fuera invisible, iban a descubrir lo que realmente significaba mi ausencia en sus vidas. En los días que siguieron a esa noche terrible, comencé a ver a mi familia con ojos diferentes. Era como si alguien me hubiera quitado una venda que traía puesta desde hacía años. Detalles que yo ignoraba por amor maternal me saltaron a la cara como cachetadas. El lunes siguiente a mi cumpleaños, Javier apareció en casa a la hora de la comida, como siempre hacía. Entró por la puerta de la cocina sin ni siquiera tocar. Fue directo al refrigerador y comenzó a servirse de los táperes que yo había preparado. «Hola, ma», dijo sin ni siquiera verme, ya con la boca llena. «Hola, mijo», respondí, observando cada movimiento suyo. Javier comió, eructó, se llevó otros 2 táperes para su casa, para la cena y para mañana, y se fue. Ni preguntó cómo estaba, ni comentó nada sobre el fin de semana. Para él, era solo un día normal más, pero para mí, nada más sería normal.
El martes fue el turno de Patricia aparecer con sus 2 hijos, Gabriel de 8 años e Isabela de 6. Llegó corriendo, toda atropellada. «Ma, ¿puedes quedarte con los niños hoy? Tengo una entrevista de trabajo importantísima y no puedo llevarlos». «Claro, mija», respondí. Como siempre. Se fue volando. Ni esperó a que terminara de responder. Los niños se quedaron conmigo todo el día. Les di de comer, los ayudé con la tarea, los bañé, les preparé merienda. Patricia regresó hasta las 9 de la noche por los niños, que ya estaban dormidos en mi sillón. «Ay, ma, muchísimas gracias. Eres una bendición en nuestras vidas», dijo, cargando a los niños. «La entrevista estuvo padrísima. Si consigo este trabajo, voy a poder comprar esa camioneta que quiero. Camioneta nueva». Mientras yo le resolvía con los nietos, ella soñaba con camioneta nueva. El miércoles me llegó el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. Por poco me da un infarto. 2.400 pesos de gastos que no recordaba haber hecho. Me senté en la mesa de la cocina con el estado de cuenta en la mano y una lupa para ver mejor los detalles chiquitos. Soriana, 380 Fiordsala. Salón de fiestas. Alegría, 650 Foropelersa. Florería. Primavera, 240 Panadería. San José, 180 Depósito de Cerveza Central. 320 es mi sangre, hirvió. Era todo de la maldita fiesta. Habían usado mi tarjeta para pagar mi propia fiesta, de la cual fui excluida. Agarré el teléfono y le marqué a Javier. «Hijo, necesito hablar contigo sobre unos gastos en mi tarjeta». «Ah, ma, eso fue de su fiesta. Creímos que era mejor usar su tarjeta, ¿no? Al fin y al cabo, era para usted. Pero yo ni sabía que ustedes iban a...» «Ma, no se va a enojar por dinero, ¿verdad? Estuvo padrísima la fiesta. Todo mundo habló bien de usted». Colgué el teléfono sin responder. Todo mundo habló bien de mí, pero nadie me quiso cerca. El jueves decidí hacer una prueba. Fingí que me sentía mal. Un dolorcito en el pecho, nada del otro mundo, solo para ver cómo reaccionarían. Les marqué a cada uno de los 3 hijos. Javier: «Ma, ahorita no puedo ir. Estoy en una junta importante. Si se pone peor, hable a la Cruz Roja». Patricia: «Ay, ma, hoy no se puede. Los niños también están enfermos. Tómese un tecito de manzanilla que se le pasa». Rodrigo: «Ma, dolor en el pecho es normal a su edad. Usted se pone muy nerviosa. Trate de relajarse». Me quedé sola todo el día con mi dolor en el pecho. Cuando mejoré, porque nunca estuve realmente enferma, ninguno de ellos me habló para saber cómo estaba. Pero al final de la semana, cuando a Rodrigo se le acabó el gas en su departamento, ¿adivinen a quién le marcó? «Ma, ¿me puede prestar 500 pesos para comprar un tanque? Es que el sueldo sale hasta la otra semana». 500 pesos que yo sabía que nunca más volvería a ver. Fue entonces que decidí hacer un experimento diferente. Comencé a poner atención a sus conversaciones cuando creían que yo no estaba escuchando. Me escondí detrás de la puerta de la sala cuando Claudia, la esposa de Javier, estaba hablando por teléfono con alguien. «Ay, güerita, ya no aguanto esta situación. La suegra se nos pega, quiere saber de todo. Javier no tiene valor para decir nada, pero yo ya le dije que cuando compremos nuestra casa propia, ella no va a tener lugar ahí. Es una pena llevarla a los lugares», continuó. La semana pasada fuimos a una fiesta de la empresa de Javier y se puso a contar historias de cuando él era chiquito a todo mundo. Todo mundo se quedó con cara de «¿y a mí qué?». Pena. Otra vez esa palabra. El sábado siguiente escuché una conversación entre Patricia y Rodrigo en el patio. «Manito, tenemos que hablar con mi mamá sobre esto de quedarse sola en la casa. Se está poniendo medio loca, ¿sabes?». «Sí, también creo. Ayer me habló diciendo que tenía dolor en el pecho. Cosas de necesitada de atención. Lo peor es que no podemos decir nada, ¿no? Siempre nos echa en cara todo lo que hizo por nosotros. Sí, es medio chantajista emocional. Pero, ¿qué le hacemos? Es nuestra madre. Chantajista emocional. Necesitada de atención. Loca. Así era como mis hijos, que yo crié con tanto amor, hablaban de mí cuando pensaban que no estaba escuchando. Esa noche, sentada sola en mi cocina,
con una taza de café frío en la mano, tomé una decisión que cambiaría todo. Si querían verme como un problema, iban a descubrir cómo era la vida sin la problemática de la madre. Pero primero, necesitaba entender exactamente cuánto dependían de mí. Y para eso, tendría que empezar a anotar todo. Cada favor, cada peso prestado, cada servicio prestado. Era hora de hacer las cuentas. Compré un cuadernito en la papelería de la esquina y comencé a anotar todo. Cada peso que prestaban, cada favor que pedían, cada vez que usaban mi casa como hotel o restaurante. El resultado fue aterrador. Solo en la primera semana de mi investigación, descubrí que, lunes, Javier vino a comer y se llevó comida para 3 días. Valor estimado, 400.981. Martes, Patricia dejó a los niños conmigo de las 8 a.m. a las 7 p.m. Si fuera niñera pagada, serían 800 guía. Miércoles, Rodrigo agarró 510 prestados hasta el viernes. El viernes llegó y pasó. El dinero no regresó. Jueves, Claudia trajo 3 bolsas de ropa para que lavara y planchara. Una lavandería cobraría 350.000 de hoteles. Viernes, Javier usó mi carro para ir al doctor porque el suyo estaba en el taller. Ni le puso gasolina. Sábado, toda la familia vino para la comida del domingo, que es el sábado en nuestra casa. No compraron nada. Se comieron todo. Total de la semana, más de 2.000 $2,000 en favores no reconocidos. Multiplicando por 52 semanas, yo estaba regalando más de 100.000 pesos al año en servicios para mis hijos. Eso sin contar los préstamos que se volvían regalos y los obsequios de cumpleaños, Navidad, Día del Niño. Pero lo peor no era el dinero. Era darme cuenta de cómo me trataban durante esos favores. En la segunda semana de observación, me aseguré de poner atención al tono de voz, las palabras, los gestos. Era como si fuera una empleada mal pagada de la familia. «Ma, caliéntame esta comida», ordenaba Rodrigo entrando a la cocina y sentándose en la mesa como un rey esperando ser servido. «Doña María, ¿puede echarle un ojito a esta mancha aquí en la blusa?», pedía Luciana, la esposa de Rodrigo, extendiendo la ropa sucia en mi cara sin ni un por favor. «Vuela, ¿tiene leche condensada? Se me antoja un flan», exigía Giovanna, mi nieta mayor, registrando mis alacenas sin pedir permiso. ¿Cuándo me volví empleada de mi propia familia? El momento más doloroso fue un jueves, cuando Patricia llegó aquí con una cara pésima. Había peleado con su marido y necesitaba a alguien para desahogarse. Se sentó en mi mesa de la cocina y comenzó a llorar. «Ma, Ricardo está imposible. No me ayuda en nada de la casa. No les hace caso a los niños. Solo quiere saber de fútbol y cerveza con los cuates». Me quedé 2 horas escuchándola quejarse. Le hice café. Le ofrecí galletas. Le di consejos de madre. Cuando se calmó, se levantó para irse y dijo: «Ay, gracias, ma. Usted es buena para desahogarse. Por lo menos sirve para algo. Sirve para algo». Me quedé parada ahí en la cocina, procesando esas palabras. Mi hija acababa de decir que yo servía para algo, como si la mayor parte del tiempo fuera inútil. Fue entonces que decidí hacer otra prueba. Quería ver cómo reaccionarían si yo no estuviera siempre disponible. El viernes, cuando Javier llegó a comer, yo no estaba en casa. Me había ido a casa de mi comadre Teresita y me quedé ahí a propósito hasta tarde. Cuando regresé, encontré 5 llamadas perdidas de él en mi celular y un mensaje en WhatsApp. «Ma, ¿dónde anda? Vine a comer y no hay nadie en casa. Voy a tener que comprar algo en la fonda. ¿Qué situación? ¿Qué situación?» Como si fuera mi obligación estar siempre disponible para alimentarlo. El sábado, fingí que me dolía la espalda y no pude cuidar a los nietos de Patricia. Tuvo que cancelar un compromiso y se puso furiosa. «Ma, justo hoy que tenía esta cita tan importante, ¿no se le podía doler la espalda mañana?», como si pudiera programar cuándo me iba a doler el cuerpo. El domingo, dije que no iba a hacer la comida de familia porque estaba cansada. Quería ver si alguno de ellos se ofrecería a cocinar o si por lo menos traerían algo. ¿El resultado?
Llegaron todos a la hora de la comida esperando comida lista. Cuando vieron que estaba sentada en la sala viendo la tele, se quedaron perdidos. «¿Y la comida, ma?», preguntó Rodrigo. «No hice», respondí simplemente. «¿Cómo que no hizo? Pero es domingo». «¿Y qué? El domingo es día de descanso». Se quedaron unos viendo a otros, sin saber qué hacer. Nunca habían enfrentado una situación así. Claudia sugirió pedir pizza, pero nadie quería pagar. Javier dijo que podían hacer unos espaguetis sencillos, pero nadie sabía ni dónde guardaba yo la sal. Terminaron yéndose, enojados conmigo, diciendo que yo estaba rara últimamente. Rara era haber tardado 68 años en ver cómo me trataban. Esa noche, hojeando mi cuadernito de anotaciones, calculé que en los últimos 20 años había gastado más de 2 millones de pesos con mis hijos adultos. 2 millones de pesos en préstamos no pagados, favores no reconocidos, servicios no remunerados. ¿Y qué recibía a cambio? Falta de respeto, indiferencia y vergüenza. Pero la gota que derramó el vaso todavía estaba por venir. Y cuando cayera, iba a desbordar el vaso de una vez por todas. La humillación final llegó 3 semanas después, y vino de donde menos lo esperaba, de mi propia nieta. Era un sábado por la mañana cuando sonó el teléfono. Del otro lado de la línea, la voz animada de Giovanna, mi nieta de 15 años, hija de Javier. «Vuela, ¿me puede ayudar con algo súper importante?» Mi corazón se llenó de esperanza. Finalmente alguien de la familia me necesitaba para algo que parecía especial. «Claro, mi nietecita. ¿Qué necesitas?» «Es que estoy organizando una quinceañera de mi amiga Leticia, y su mamá me pidió que encontrara alguien para trabajar en la fiesta. Ya sabe, servir a los invitados, lavar trastes, esas cosas. Pensé en usted porque sé que necesita dinero». La sangre se me subió a la cabeza. Mi propia nieta me estaba ofreciendo trabajo como empleada doméstica. ¿Cómo que, Giovanna? «Ay, abuela, va a estar súper fácil. Es solo una fiesta chiquita, unas 50 personas. Usted ya sabe hacer esas cosas, ¿no? Y pagan 1.000 pesos por la jornada. Para usted está padrísimo. 1.000 pesos. Mi nieta pensaba que 1.000 pesos era padrísimo para mí. «¿Y por qué pensaste en mí para eso?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. «Porque mi papá dijo que usted anda medio apretada últimamente, quejándose de que no tiene dinero. Entonces pensé, voy a ayudar a mi abuela a ganarse unos pesitos». Javier le había contado a su hija adolescente que yo estaba pasando por dificultades económicas, y la solución que la niña encontró fue conseguirme trabajo de empleada doméstica. «Giovanna, ¿tú crees que tu abuela necesita trabajar de sirvienta?» «Abuela, no se enoje. No tiene nada de malo trabajar. Y usted hace esas cosas súper bien». Leticia se puso súper contenta cuando le dije que conocía a alguien de confianza. «Alguien de confianza. Para trabajar como empleada. ¿Y tus papás saben que me ofreciste este trabajo?» «Claro, fue idea de mi papá. Dijo que le iba a hacer bien salir de la casa y ganarse un dinerito». Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo estaba animando a su hija adolescente a conseguirme trabajo de empleada doméstica. Colgué el teléfono sin dar una respuesta. Me quedé sentada en la cocina, temblando de coraje y humillación. 68 años de vida, 3 hijos criados con tanto sacrificio, y pensaban que debería trabajar sirviendo a otros para ganarme unos pesitos. Pero lo peor todavía estaba por venir. 1 hora después, Javier apareció en casa con la cara más descarada del mundo. «¿Y qué tal, ma? ¿Giovanna le platicó sobre ese trabajo?» «Sí, me platicó», respondí, viéndolo bien a los ojos. «¿Y entonces? ¿Lo va a aceptar?» «Es una buena oportunidad. Javier, ¿tú realmente crees que tu madre debería trabajar de empleada doméstica?» «Ma, no es cuestión de creer. Es cuestión de necesitar. Usted misma anda quejándose de que el dinero está apretado. Y no tiene nada de malo trabajar. El trabajo dignifica. El trabajo dignifica». Estaba usando frases hechas para justificar la humillación a la que me quería someter.
¿Y por qué no me ofreciste para trabajar de empleada en una fiesta de la empresa donde trabajas? ¿O en la fiesta de cumpleaños de Claudia? Ay, ma, usted sabe que eso sería diferente. En nuestra fiesta sería penoso. Ahí estaba la palabra otra vez. Penoso. Entonces, a ver si entiendo. Yo los apeno como invitada, pero como empleada está bien. No es así, ma. Es que... ¡Ay! Está complicando las cosas. En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de mí. Ya no era solo decepción o tristeza. Era odio. Odio puro por haber criado hijos tan ingratos, tan crueles, tan capaces de humillarme así. ¿Sabes qué creo, Javier? Creo que se les olvidó quién soy yo. Ma, no necesita dramatizar. ¿Dramatizar? ¿Dramatizar? Exploté. ¿Quieres que tu madre trabaje de empleada? Me excluyes de mi propia fiesta de cumpleaños. Usas mi tarjeta sin autorización y yo soy la que está dramatizando. Ma, cálmese. No, ahora me vas a escuchar. Me tratan como si fuera basura, como si no tuviera ningún valor, como si fuera una vergüenza para esta familia. Está exagerando. ¿Estoy exagerando? Entonces está bien. Ya que creen que soy un problema, que los apeno, que solo sirvo para trabajar de empleada, les voy a enseñar cómo es la vida sin la problemática de la madre. Javier me miró asustado. Nunca me había visto así, fuera de control, gritando. A partir de hoy, continué, van a pila a aprender a vivir sin contar conmigo para nada. Nada de comida gratis, nada de niñera gratis, nada de préstamos, nada de favores. ¿Quieren tratarme como extraña? Entonces voy a ser extraña de verdad. Ma, estás siendo irracional. Irracional es haber criado hijos que no me respetan. Ahora lárgate de mi casa. ¿Cómo que largarme? Esta es la casa de la familia. No, esta es mi casa, a mi nombre, pagada con mi pensión. Y ya no eres bienvenido aquí. Javier se fue resoplando, diciendo que yo estaba teniendo una crisis y que iba a platicar con sus hermanos sobre mi comportamiento. Perfecto. Quería que platicaran, porque a partir de ese día, la María Guadalupe cordial, siempre disponible, siempre tragándose las groserías, había muerto. Y en su lugar nació una mujer que ya no tenía nada que perder. Después de que Javier se fue resoplando de mi casa, me quedé sentada en la sala por horas, tratando de procesar todo lo que había pasado. Por primera vez en 68 años, le había gritado a uno de mis hijos. Por primera vez, había puesto límites. ¿Y saben qué fue lo que más me impresionó? Me sentí... bien. No, más que bien. Me sentí poderosa. Era como si hubiera dormido toda la vida y finalmente despertado. Como si hubiera pasado décadas siendo una muñeca de trapo que todo mundo pisoteaba. Y de repente descubrí que tenía huesos, músculos, voz propia. Esa noche le marqué a mi hermana Esperanza, allá en Morelia. Necesitaba platicar con alguien que me conociera desde niña, alguien que entendiera mi historia. Lupita, me dijo usando mi apodo de la infancia. Tardaste, pero finalmente despertaste. ¿Cómo qué? ¿Esperanza? Lupita, hace años que vengo viendo cómo te tratan tus hijos. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños de 60 años? Hace 2 años. Tus hijos ni te saludaron bien en la fiesta. Se quedaron en un rinconcito, medio apenados, como si fueras un problema. Esperanza tenía razón. Me acordaba de ese día. Mis hijos se la pasaron evitándome, y cuando alguien preguntaba por mí, daban respuestas cortitas y cambiaban de tema. ¿Y nunca me dijiste nada? Lupita, estabas tan ciega de amor maternal que no ibas a escuchar. Tenías que descubrirlo solita. Y gracias a Dios que te diste cuenta antes de morirte. Platicamos hasta tarde. Esperanza me recordó cosas que había olvidado, como cuando me vine a Guadalajara, a los 25 años, embarazada de Javier, sin conocer a nadie. Como trabajé de todo, empleada doméstica, planchadora, niñera, vendedora de Avon, lo que fuera para mantener a mis hijos. Como me desvelé cuando estaban enfermos. Cómo vendí hasta mi anillo de matrimonio para pagar la universidad de Patricia. Les diste todo, Lupita. Tu juventud, tu salud,
tus sueños. ¿Y cómo te pagan? Excluyéndote de tu propia fiesta y queriendo conseguirte trabajo de sirvienta. Cuando colgué el teléfono, una cosa estaba clara en mi cabeza. Yo tenía poder. Mucho más poder del que me imaginaba. El domingo por la mañana, en lugar de quedarme esperando a que apareciera la familia para la comida tradicional, agarré un papel y comencé a hacer una lista. Pero no era una lista del súper o de quehaceres. Patrimonio de María Guadalupe. Casa propia a mi nombre, valuada en $3.500.000. Cuenta de ahorro con $450.000. Herencia de mi mamá. 2 terrenos en Michoacán que heredé de mi papá. Carro pagado, modelo 2018. Muebles, electrodomésticos, todo comprado por mí. Pensión de 18.000 mensuales. Servicios que prestaba gratis. Niñera para 5 nietos. 20.000 mes. Cocinera para familia. 15.000 mes. Lavandera, planchadora. 4.000 mes. Empleada de limpieza. 6.000 mes. Préstamos constantes. 5.000 mes. Gasolina del carro que todos usaban. 3.000 al mes. Total mensual que regalaba. $53.000 total anual. $636.000. En 20 años. Más de 12 millones de pesos. Era una lista de mi verdadero valor en sus vidas. Estaba viendo esos números cuando sonó el teléfono. Era Patricia. Ma, Javier me contó que usted tuvo un arranque ayer. Estamos preocupados. ¿Arranque? ¿Así le llaman cuando alguien se cansa de que la pisoteen? Ma, no necesita ser así. La queremos. ¿Me quieren? Patricia, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que me diste un regalo que no fuera el Día de las Madres? Silencio del otro lado. ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a cenar fuera? ¿O a pasear? ¿O simplemente apareciste aquí sin necesitar algo? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Si estoy feliz? ¿Si tengo sueños? Ma, ya párale, Patricia. No quiero escuchar más disculpas. Me tratan como empleada desde hace años, y fui tonta de aceptarlo. Pero ya se acabó. No puede hablar así. Somos sus hijos. Exacto. Ustedes son mis hijos. No tenían que ser. Ya son. Adultos. Independientes. Que pueden y deben cuidarse solos. Le colgué en la cara. 2 horas después, aparecieron los 3 en mi puerta. Javier, Patricia y Rodrigo, todos con cara de pocos amigos. Entraron a mi sala como si fueran dueños del lugar. «Ma, necesitamos platicar», dijo Javier, sentándose en mi sillón sin que lo invitara. «Platiquen entre ustedes. Yo me voy a salir. No se va a salir nada. Siéntese ahí que tenemos que resolver esta situación». Fue ahí que algo explotó dentro de mí otra vez. ¿Situación? ¿Qué situación? ¿La situación de que me traten como basura desde hace años? Ma, nadie la trata como basura, dijo Patricia. ¿No? Entonces explíquenme por qué fui excluida de mi propia fiesta de cumpleaños. Fue una sorpresa. Mentira. Fue vergüenza. Les daba pena tenerme ahí. Ma, está exagerando. ¿Y me explican por qué mi nieta de 15 años me ofreció trabajo de empleada doméstica? Ma, era solo una ayuda. ¿Y me explican por qué usaron mi tarjeta sin autorización? Era para su fiesta, a la que no fui invitada. Rodrigo, que hasta entonces estaba callado, decidió abrir la boca. Ma, vinimos aquí a arreglar las cosas por las buenas. Pero si quiere bronca, también le podemos dar bronca. Fue la gota que derramó el vaso. ¿Bronca? ¿Me quieren amenazar? ¿En mi casa? ¿Con mi dinero pagando todas las cuentas? Me levanté. Fui hasta la mesa de la cocina y agarré la carpeta donde guardaba todos mis documentos. ¿Quieren saber una cosa? Tengo 68 años, pero mi cabeza está perfecta. Y me acuerdo de cada centavo que gasté con ustedes, cada favor que hice, cada humillación que me tragué. Regresé a la sala con la carpeta en la mano. Y ustedes van a descubrir ahora cómo es la vida sin la problemática de la madre. Porque ya me cansé de ser buenita. Ma, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de que la María Guadalupe que conocían se murió ayer. Y en su lugar nació una mujer que sabe su propio valor. Era Guerra. Y no tenían ni idea del arsenal que yo tenía guardado. Después de que mis hijos salieron de mi casa esa tarde,
resoplando y refunfuñando que yo estaba loca. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi carpeta de documentos. Era hora de ver exactamente qué cartas tenía en la mano. Y descubrí que tenía escalera real. Primer documento. La escritura de la casa. A mi nombre. Solo a mi nombre. Cuando mi marido murió, hace 15 años, la casa pasó automáticamente a mí. Mis hijos siempre pensaron que tendrían derecho automático a ella, pero se equivocaron completamente. Segundo documento. Mi cuenta de ahorro. $450.000 que mi mamá me dejó de herencia, más $120.000 que venía juntando de la pensión. Dinero que ni sabían que existía. Tercer documento. Las escrituras de los 2 terrenos en Michoacán. Los heredé de mi papá y nunca le conté a nadie. Uno de ellos tenía un manantial que valía una fortuna. Cuarto documento. Mi testamento, hecho hace 5 años. Todo dividido por igual entre los 3 hijos. Pero el testamento se puede cambiar, ¿no? Quinto documento. Poder notarial que Javier me hizo firmar el año pasado, diciendo que era para facilitar las cosas. En ese entonces pensé que estaba siendo atento. Ahora entendía que quería tener control sobre mis bienes cuando me pusiera gaga. Sexto documento. Contratos de préstamo que firmaron conmigo a lo largo de los años. Sí, yo era organizada y hacía todo por escrito. Javier me debía $80.000. Patricia, $55.000. Rodrigo, $62.000. Total, $197.000 que pensaban que nunca tendrían que pagar. Pero el descubrimiento más importante no estaba en los papeles. Estaba en mi memoria. Hace 3 años, cuando Javier estaba desesperado porque iba a perder el trabajo, yo que le marqué a mi compadre Antonio, que es contador de una empresa grande, fue a través de mi contacto que Javier consiguió el puesto actual. Y hasta hoy, Antonio pregunta por mi hijo protegido. Hace 2 años, cuando Patricia la iban a correr del departamento, yo que pagué su deuda con el casero. No solo pagué, sino que hablé con el señor y conseguí que siguiera viviendo ahí. Hace 1 año, cuando Rodrigo chocó el carro y no tenía seguro, yo que pagué toda la compostura. Y además, fue mi mecánico de confianza, don Juan, que hizo el trabajo a precio de costo porque yo se lo pedí. O sea, yo no era solo la madre que maltrataban. Yo era la base de toda la estabilidad que tenían en la vida. Y ni se daban cuenta. El lunes comencé a ejecutar mi plan. Primera parada. Notaría. Cancelé el poder notarial de Javier. El notario hasta se extrañó. «Doña María, ¿está segura? Su hijo siempre viene aquí muy atento». «Estoy segurísima. Y quiero que conste en la revocación que fue por decisión propia, en pleno uso de mis facultades mentales». Segunda parada. Abogado. Fui con el licenciado Enrique, un señor de unos 60 años que maneja mis papeles desde hace más de 10 años. «Licenciado, quiero hacer un testamento nuevo». «Claro, doña María. ¿Algún cambio específico?» «Quiero dejar todo a instituciones de beneficencia. Nada para los hijos». El licenciado Enrique casi se ahoga con el café. «Doña María, ¿está segura? Es una decisión muy drástica». «Licenciado, ¿usted tiene hijos?» «Tengo 2 hijas. ¿La tratan bien?» «Muy bien, gracias a Dios». «Entonces usted no entiende mi situación. Mis hijos me tratan como empleada. Quieren que trabaje de sirvienta para ganar dinero. Me excluyeron de mi propia fiesta de cumpleaños». Le conté todo. El licenciado Enrique se indignó. «En ese caso, doña María, vamos a hacer ese testamento. Pero sugiero que ponga una cláusula especial. Pueden heredar algo si prueban que cambiaron de actitud en vida». «¿Cómo?» «Si demuestran respeto genuino por un periodo determinado. Digamos, 2 años de buen trato. Entonces usted puede hacer un codicilo restableciendo la herencia». Me gustó la idea. Era como dar una segunda oportunidad, pero con reglas claras. Tercera parada. Banco. Transferí $300.000 del ahorro a una cuenta nueva, en otro banco. Cuenta que solo yo conocía. Si mis hijos estaban esperando heredar dinero, se iban a llevar una sorpresa. Cuarta parada. Inmobiliaria. Platiqué con el corredor sobre cuánto valían mis terrenos en Michoacán. La respuesta me dejó boquiabierta. $1.800.000 por los 2.
mucho más de lo que me imaginaba. De regreso a casa, paré en el súper e hice una compra diferente. En lugar de llenar el carrito con cosas para toda la familia, compré solo para mí. 2 bolsas chiquitas. Por primera vez en décadas, compré solo lo que yo iba a consumir. Cuando llegué a casa, Javier me estaba esperando en la puerta. Cara de pocos amigos. «Ma, necesitamos platicar». «¿Sobre qué?» «Antonio me habló al trabajo hoy. Dijo que usted fue a la notaría a cancelar mi poder». «¿Por qué?» Sonreí. El plan estaba funcionando. Porque el poder es para personas de confianza. Y tú perdiste mi confianza. «Ma, eso es ridículo. Solo estaba tratando de ayudar». ¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Ofreciéndome trabajo de empleada? «Ma, no, Javier. Ahora me vas a escuchar. Te voy a platicar cómo van a funcionar las cosas de ahora en adelante». Entré a la casa y él me siguió. Me senté en el sillón de la sala. Mi sillón, que él siempre creía que podía ocupar. Y lo miré bien a los ojos. «A partir de hoy, nada más en esta casa es gratis. ¿Quieres comer aquí? Pagas. ¿Quieres usar mi carro? Lo rentas. ¿Quieres que cuide a tus hijos? Me contratas». ¿Se volvió loca? No. Desperté. Y ustedes van a aprender el valor de la madre que despreciaron. Sonó el teléfono. Era el licenciado Enrique. «Doña María, el testamento está listo. ¿Cuándo quiere venir a firmarlo?» Hablé fuerte, a propósito, para que Javier escuchara. «Mañana mismo, licenciado. Y muchas gracias por incluir esa cláusula sobre las instituciones de beneficencia». Cuando colgué, Javier estaba blanco. ¿Qué historia es esa de institución de beneficencia? «Ah, ¿eso? Es mi testamento nuevo. Como me tratan como extraña, decidí dejarle todo a extraños. Por lo menos ellos van a ser agradecidos». Era mentira sobre dejar todo a beneficencia, pero él no tenía por qué saberlo. Ahora era ver cuánto iba a tardar en descubrir que dependían mucho más de mí de lo que se imaginaban. La primera semana de mi nueva actitud fue mejor que telenovela cómica. Mis hijos no sabían cómo reaccionar a una María Guadalupe que cobraba por todo y ya no estaba siempre disponible. El martes Patricia apareció corriendo con los niños a la hora de la comida, como siempre hacía. «Ma, ¿te puedes quedar con Gabriel e Isabela? Tengo una junta súper importante en el trabajo». «Claro que puedo, mija», respondí sonriendo. Ya se estaba yendo cuando completé. «Son 400 pesos». «¿Cómo?» «400 pesos. 200 pesos por niño, por medio turno. Es el precio que cobran por ahí». Patricia se quedó parada en la puerta, boquiabierta. «Ma, está jugando, ¿verdad?» «No estoy jugando nada. ¿Quiere el servicio de niñera? Pague por el servicio de niñera. Pero soy su hija. Y yo soy su madre, no su empleada. 400 pesos o llévese a los niños con usted». Se quedó unos 5 minutos tratando de convencerme, diciendo que yo estaba exagerando, que la familia no le cobra a la familia. Pero me mantuve firme. Al final, tuvo que pagarme los 400 pesos, refunfuñando que iba a buscar una niñera de verdad. «Excelente idea», respondí. «Así va a ver cuánto cuesta el servicio que yo prestaba gratis». El miércoles fue el turno de Rodrigo aparecer. «Ma, ¿me puede prestar 500 pesos? Es que el sueldo...». «Sí puedo», respondí antes de que terminara. Sonrió, pensando que había sido fácil. «Pero necesito 2 fiadores intereses del 2% mensual». «¿Cómo?» «Rodrigo, ya me debes 62.000 pesos de préstamos anteriores. ¿Crees que soy banco?» «Ma, ¿qué eso?» «Te voy a pagar todo». «¿Cuándo?» «Cuando se pueda». «No sirve. O me pagas los 62.000 que ya debes, o no te presto ni un centavo más». Se fue resoplando, diciendo que les iba a pedir dinero a los cuates. «Ándale», le grité desde la puerta. «Y a ver si ellos aguantan 20 años esperando a que pagues». El jueves, Javier llegó a la hora de la comida como siempre. Pero esta vez, la mesa no estaba puesta y no había comida lista. «¿Dónde está la comida, ma?» «¿Cuál comida?» «Mi comida. Siempre como aquí los jueves». «Ah, sí. Se me había olvidado que el jueves es tu día. Está bien, puedo hacer tu tupper. Son 150 pesos. ¿150 pesos? ¿Para comer en casa de mi madre?»
No, Javier. Para que yo cocine, sirva y lave trastes para ti. 150 pesos es precio de restaurante. Muy barato. Esto es un absurdo. ¿Sabes qué es absurdo? Es un hombre de 45 años que cree que la madre tiene obligación de cocinarle gratis. Se enojó tanto que se fue sin comer. Pero el viernes apareció con los 150 pesos en la mano. «Quiero mi tupper», dijo con cara de pocos amigos. «Ahora sí», respondí sonriendo. «Qué delicia tener un cliente educado». Lo mejor de todo fue el sábado, cuando todos aparecieron para la tradicional comida del domingo, que siempre fue el sábado en nuestra casa. Llegaron esperando encontrar mesa puesta, comida lista, todo como siempre había sido. Me encontraron viendo la tele en la sala, en bata, comiendo palomitas. «Ma, ¿dónde está la comida de familia?», preguntó Patricia. «¿Cuál comida?». «La de todos los sábados». «Ah, esa. La cancelé». «¿Cómo que la canceló?». «Patricia, comida de familia es cuando la familia se reúne para dividir las tareas. Uno trae la bebida, otro trae el postre, otro hace la comida. No es que una sola persona haga todo mientras el resto solo come». Rodrigo decidió hacerse el gracioso. «Está bien, ma. ¿Cuánto quiere por hacer la comida?». «¿Para todos ustedes?». 1.000 pesos». «¿1.000 pesos?», gritaron los tres al mismo tiempo. «Sí, 10 personas comiendo. 100 pesos por persona. Precio de restaurante buffet». Se enojaron muchísimo, diciendo que era absurdo, que yo estaba perdiendo la razón, que nunca habían visto una cosa así. Pues yo tampoco había visto hijos que hacen fiesta para la madre sin invitar a la madre. Respondí tranquilamente. Al final, juntaron el dinero y me pagaron los 1.000 pesos. Hice una comida padrísima, puse todo en la mesa y anuncié: «Pueden comer». Y después cada quien lava sus propios trastes. Sus caras no tuvieron precio. Pero el golpe de gracia vino el domingo. Javier me marcó desesperado. «Ma, mi carro se descompuso. ¿Puedo agarrar el suyo prestado para ir a trabajar mañana?». «Sí puedes. Son 500 pesos al día». «¿500 pesos? ¿Para usar el carro de mi madre?». «Javier, ve a una rentadora de carros y pregunta cuánto cobran». «500 pesos es precio de amigo». «Pero soy tu hijo». «Exacto. Por eso son 500 y no 1.000. A un extraño le cobraría más caro». Me colgó, pero el domingo en la noche apareció con los 500 pesos. «Quiero el carro», dijo con cara de pocos amigos. «Aquí están las llaves. Y oye, tiene que regresarlo con el tanque lleno». «¿Eh? ¿Qué tanque lleno?». «Pues Javier, vas a usar mi carro todo el día. Vas a gastar mi gasolina. Es obvio que tienes que regresarlo cargado». Se puso morado de coraje, pero no tuvo de otra. Esa semana gané 400 pesos de Patricia, 150 de Javier, 1.000 de la comida de familia, 500 del alquiler del carro. Total, 2.050 pesos. Era la primera vez en décadas que recibía dinero de mis hijos en lugar de solo gastar en ellos. Pero lo mejor no era el dinero. Era verlos descubrir, poquito a poco, cuánto costaba en la vida real todo lo que yo hacía gratis. Y apenas estaba empezando. La explosión final pasó 3 semanas después. Un viernes que jamás voy a olvidar. Mis hijos llegaron a casa enojadísimos, todos juntos, como si hubieran planeado un motín. Yo estaba en la cocina preparando mi cena, solo la mía, una porción individual de pescado a la plancha con ensalada, cuando invadieron mi casa como un escuadrón de la policía. «Ma, esto se va a acabar ahora», gritó Javier, pegándole a la mesa. «¿Esto qué?», pregunté tranquilamente, sin dejar de sazonar mi pescado. «Esta payasada de cobrarnos, este berrinche infantil, esta vengancita ridícula». Me volteé hacia ellos despacio, todavía sosteniendo el limón que estaba exprimiendo. «¿Vengancita? Javier, solo estoy cobrando por mi trabajo. ¿Qué tiene de malo?». «¿Qué tiene de malo?», se metió Patricia. «Ma, nos está cobrando a la propia familia». «¿Y qué? ¿Ustedes no trabajan para ganar dinero?». «Yo también trabajo». «Madre no trabaja para hijo», gritó Rodrigo. «Madre ayuda porque es madre».
Fue ahí que solté el limón y me volteé completamente hacia ellos. ¿Ah, sí? ¿Y hijo ayuda a madre porque es hijo también? ¿O eso solo vale cuando les conviene? Claro que ayudamos, dijo Patricia. ¿Ayudan? Ayudan. Comencé a reírme. Díganme una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaron con algo? Siempre ayudamos. Mentira. Ustedes tres solo aparecen aquí cuando quieren algo. Comida, dinero, niñera, favor. Cuando yo necesito algo, se desaparecen. Eso no es verdad, protestó Javier. ¿No es verdad? Entonces explíquenme por qué el día que fingí que tenía dolor en el pecho, ninguno de ustedes apareció aquí. Silencio. Explíquenme por qué hace 3 meses, cuando me caí y me torcí el pie, tuve que llamar a Doña Socorro para que me llevara al centro de salud. Más silencio. Explíquenme por qué nunca me han invitado a cenar a su casa. ¿Por qué nunca me han dado un regalo que no fuera el Día de las Madres? ¿Por qué nunca han preguntado si estoy feliz, si estoy triste, si tengo sueños? Patricia trató de decir algo, pero no la dejé. ¡Callada! Ahora me van a escuchar. Me tratan como empleada desde hace años, como si fuera una máquina de hacer favores, como si no tuviera sentimientos. Ma, no la tratamos como empleada, comenzó Rodrigo. ¿No me tratan? Entonces explíquenme por qué mi propia nieta me ofreció trabajo de sirvienta. Explíquenme por qué me excluyeron de mi fiesta de cumpleaños. Explíquenme por qué usaron mi tarjeta sin autorización. La fiesta fue una sorpresa, insistió Javier. Mentira descarada. Les daba pena. Querían hacer una fiesta bonita para parecer hijos ejemplares, pero sin tener que aguantarme ahí. Claudia, la esposa de Javier, que hasta entonces estaba callada, decidió abrir la boca. Doña María, está exagerando. La queremos mucho. Tú no tienes moral para hablarme. Exploté viéndola. Tú que vives diciéndole a todo mundo que soy pegajosa, que no tengo clase para andar en los lugares que ustedes frecuentan. Claudia se puso roja. Yo nunca dije eso. Sí dijiste. Te escuché por teléfono, diciendo que era penoso llevarme a las fiestas de la empresa, que cuento historias viejas y molesto a la gente. Javier miró a su esposa, sorprendido. Ni él sabía que ella decía esas cosas de mí. Y tú, Patricia, continué, señalando a mi hija. Tú que dijiste que yo por lo menos sirvo para algo cuando viniste a llorar aquí por tu marido. Ma, no quise decir. Sí quisiste. Todos ustedes creen que solo sirvo para resolver sus problemas, que no tengo vida propia, que nací para ser tapete de esta familia. Nadie cree eso, protestó Rodrigo. Sí creen. Tanto creen que se indignaron cuando decidí valorarme, cuando decidí cobrar por mi trabajo. Porque en su cabeza tengo que trabajar gratis para ustedes hasta el día que me muera. Fue ahí que Javier perdió completamente la paciencia. Ya basta, ma. Está teniendo una crisis de vejez. Esto es cosa de quien se está poniendo senil. Senil. Esa palabra cayó en la cocina como una bomba. Hasta las nueras se pusieron incómodas. Mis otros hijos abrieron los ojos, sabiendo que Javier se había pasado de la raya. Me quedé parada unos 5 segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo mayor, que yo cargué en brazos, que amamanté, que crié con tanto amor, me acababa de llamar senil. Cuando volví a hablar, mi voz estaba diferente. Más baja, más controlada, más peligrosa. Senil, repetí despacito. Hijo de la chingada, me acabas de llamar senil. Todo mundo se erizó. Yo nunca, en 68 años de vida, había maldecido a uno de mis hijos. Ma, trató Javier, dándose cuenta de que se había pasado. ¡Cállate! ¿Quieren saber quién está senil aquí? Senil es quien cree que puede humillar a su propia madre y salir impune. Fui hasta la gaveta de la cocina y agarré mi carpeta de documentos. ¿Me llamaste senil? Entonces te voy a enseñar cómo funciona la mente de esta senil. Abrí la carpeta en la mesa de la cocina. Primero, esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre. Aventé la escritura en la mesa. Segundo, tengo 570.000 pesos guardados que ni saben que existen. Aventé el estado de cuenta en la mesa.
Tercero, tengo 2 terrenos en Michoacán que valen 1.800.000 pesos. Aventé las escrituras en la mesa. Cuarto, me deben casi 200.000 pesos en préstamos que nunca pagaron. Aventé los contratos en la mesa. Y quinto, hice un testamento nuevo dejando todo a instituciones de beneficencia. Aventé una copia del testamento en la mesa. El silencio que se instaló en la cocina era sepulcral. Estaban viendo esos papeles como si fueran bombas a punto de explotar. ¿Senil? Continué. Senil es quien cree que puede maltratar a quien va a heredar la fortuna. Senil es quien muerde la mano que lo alimenta. Senil es quien cree que madre está obligada a ser tapete. Patricia comenzó a llorar. Ma, no sabíamos. ¿No sabían qué? ¿Que tenía sentimientos? ¿Que tenía dignidad? ¿Que tenía límites? No queríamos lastimar. Claro que querían. Querían mantenerme en mi lugar. Calladita, obediente, siempre disponible. La empleada de la familia que trabaja gratis y todavía agradece. Rodrigo trató de agarrar uno de los papeles, pero le pegué en la mano. No toques. Esos papeles son míos. Como esta casa es mía. Como mi vida es mía. Ma, vamos a platicar con calma, trató Javier. Ya no hay plática. Tuvieron 68 años para tratarme bien. Tuvieron 68 años para respetarme. Y escogieron humillarme. Agarré todos los papeles y los guardé de vuelta en la carpeta. Ahora van a aprender a valorarme. O van a aprender a vivir sin mí. Ustedes escogen. Ma, no nos haga esto, suplicó Patricia. Yo no les estoy haciendo nada. Estoy haciendo algo por mí. Por primera vez en la vida, estoy pensando en mí. Los miré a cada uno, uno por uno. Ahora lárguense de mi casa, todos. Ma, lárguense. Y solo regresen cuando aprendan a tratarme como merezco. Como una madre, como una persona, como una mujer que tiene valor. Se fueron cabizbajos, derrotados, sabiendo que habían perdido algo muy importante. Y yo me quedé ahí en mi cocina, temblando de adrenalina, sabiendo que finalmente, a los 68 años, me había liberado. Los días que siguieron a nuestro enfrentazo épico fueron los más silenciosos de mi vida. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba. Nadie aparecía en mi puerta. Nadie necesitaba nada. ¿Y saben qué sentí? Paz. Una paz que no experimentaba desde hacía años. Despertaba a la hora que quería, comía lo que se me antojaba. Veía mis programas sin interrupción. Era como si hubiera salido de una cárcel que yo misma había construido. Pero la paz de ellos estaba lejos de llegar. En la primera semana, a través de Doña Socorro, que se volvió mi informante oficial, supe que la casa de Javier se volvió un caos. Sin mí para cuidar a los niños después de la escuela, Claudia tuvo que dejar el curso de inglés que estaba tomando. Sin mis túperes diarios, estaban gastando una fortuna en comida a domicilio. Y sin mi carro como respaldo, cuando el carro de ellos se descompuso, Javier tuvo que faltar al trabajo. «Doña María», me contó Socorro, «escuché a Claudia peleando con él ayer. Le gritó que tenía que arreglar esta situación con la suegra porque ya no aguantaba el ajetreo. En la segunda semana, fue el turno de Patricia entrar en desesperación. Sin mí para cuidar a los niños, estaba pagando una niñera que cobraba 1.000 pesos al día. El presupuesto de la familia se descontroló completamente. Y cuando Gabriel se enfermó y ella no pudo trabajar para cuidarlo, casi pierde el trabajo nuevo. Trató de marcarme 2 veces. No contesté. En la tercera semana, Rodrigo descubrió en carne propia lo que era vivir sin mami para socorrerlo. Se le acabó el gas y no tenía dinero para comprar otro tanque. Pasó 3 días comiendo Maruchan hecho con agua caliente del calentador. Después se le descompuso la lavadora y tuvo que llevar la ropa a una lavandería, gastando 800 pesos por semana. Pero el golpe de gracia vino cuando descubrieron que yo no estaba blofeando sobre tener contactos importantes. Mi compadre Antonio me marcó un jueves. «Comadre María, Javier anduvo medio flojo en el trabajo. Llegó tarde 3 veces esta semana. El jefe ya vino a hablarme, preguntando si todavía tiene mi recomendación». «Compadre», respondí tranquilamente, «Javier es mi hijo, pero es adulto.
Si está dando lata, el problema es de él, no mío. Comadre, usted sabe que solo mantuve al muchacho en el trabajo por usted, ¿verdad? Sé. Y agradezco mucho los años que lo ayudó. Pero ahora cada quien que cuide su propia vida. El viernes corrieron a Javier. La noticia me llegó a través de doña Socorro, que escuchó la pelea de él con Claudia en el patio. No entiendes, Claudia. Fue mi mamá que armó esto. Ella conoce al tipo de la empresa. Ahora que peleamos, me corrió. Entonces ve y pídele perdón a tu mamá. No me voy a humillar. ¿No te vas? ¿Y cómo vas a pagar las cuentas? 2 semanas después, recibí una llamada del dueño del departamento de Patricia. Doña María, su hija tiene 3 meses de renta atrasados. ¿No la va a ayudar como la otra vez? No voy, don Manuel. Esta vez que se las arregle sola. Pero, doña María... Don Manuel, mi hija tiene 42 años. Ya es hora de que aprenda a responsabilizarse de su propia vida. A finales de ese mes, estaban corriendo a Patricia. Rodrigo fue el último en caer. Sin mis ayudas constantes y sin conseguir préstamos en ningún lado, porque todo mundo ya conocía su fama de no pagar. Atrasó el financiamiento de la moto. El banco se la quitó. Ahí comenzaron los intentos de acercamiento. Primero, mandaron a los nietos. La pequeña Isabela, de 6 años, apareció en mi puerta con una cartita hecha con colores. «Vuela, te quiero mucho. Mami dice que estás enojada con ella. ¿Puedes perdonar a mami? Prometo portarme bien». Mi corazón se apretó, pero sabía que estaban usando a la niña para manipularme. «Mi nietecita», le dije, agachándome a su altura. «Vuela no está enojada contigo. Vuela le está enseñando a tu mami a ser más educada. Cuando aprenda, nos volvemos a ver». Después mandaron a Esperanza, mi hermana de Morelia, para tratar de convencerme. «Lupita, los muchachos están arrepentidos. ¿Por qué no los perdonas? Esperanza, tú viste cómo me trataron en la fiesta de tus 60 años. Tú misma dijiste que tenía que despertar. Ahora que desperté, ¿me quieres hacer dormir otra vez?» Por último, trataron de usar al licenciado Enrique, mi abogado. «Doña María, sus hijos vinieron a buscarme. Están muy arrepentidos. ¿Quieren platicar con usted? Licenciado, ¿vinieron para qué? ¿Para preguntar sobre la herencia? Bueno, preguntaron sobre el testamento. Ahí está. No están arrepentidos. Están desesperados. Es diferente. Pero lo que más me dio gusto fue saber, a través de la red de chismes del barrio, cómo los estaban viendo en la comunidad. En la panadería, en la farmacia, en la tiendita. Todo mundo comentaba: «¡Qué hijos tan malos, Itzy!». Hicieron fiesta para la madre sin invitar a la madre. Pobrecita de doña María. Crió 3 hijos solita y miren cómo le pagan. Bien hecho que los cortó del testamento. Hijo malagradecido no merece herencia. Su reputación en el barrio estaba destruida. Y en un pueblo chico como el nuestro, la reputación es todo. Fue ahí que entendieron que se habían metido con la persona equivocada. La María Guadalupe que conocían, esa que se tragaba las groserías y siempre perdonaba, sí se había muerto. Y en su lugar nació una mujer que sabía exactamente su propio valor. 2 meses después del enfrentazo, yo estaba floreciendo como planta que finalmente recibió sol después de años en la sombra. Comencé a tejer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en un curso de manualidades en la iglesia. Volví a ir al grupo de la tercera edad de la comunidad. Me compré ropa nueva. No esa ropa de madre de familia, sino ropa para mí, María Guadalupe, mujer de 68 años que todavía tenía mucho que vivir. Fue en el grupo de la tercera edad que conocí a don Osvaldo, viudo de 70 años, ex maestro jubilado que me hizo recordar que todavía era una mujer. Nada romántico, solo una amistad sabrosa de quien tenía historias que contar y oídos para escuchar. «Doña María», me dijo una tarde en que estábamos tomando café después de la clase de baile, «usted tiene una luz en los ojos que no vi cuando nos conocimos. Es que renací, don Osvaldo. A los 68 años descubrí quién soy realmente». «¿Y quién es?» «Una mujer fuerte que gastó décadas haciéndose la débil para no lastimar el ego de hijos malagradecidos». Osvaldo se rió.
Mis hijos viven lejos, pero me respetan. Saben que pueden contar conmigo, pero también saben que tengo mi vida. Era exactamente eso lo que yo quería. Hijos que me quisieran sin consumirme, que me respetaran sin oprimirme. Con el dinero que estaba ahorrando, sin tener que mantener 3 familias adultas, pude realizar un sueño viejo: remodelar la casa. Pinté todo, cambié los muebles viejos, convertí el cuarto de Rodrigo, que todavía usaba como bodega, en un taller de costura. La transformación fue tanta que hasta mi postura cambió. Caminaba más derecha, hablaba más fuerte, me reía más. Doña Socorro comentaba todos los días: «Órale, doña María, rejuveneció 10 años». Y era verdad. Por primera vez en décadas, me sentía joven. Fue entonces que aparecieron. Una tarde de martes, los 3 en mi puerta. Pero no vinieron con cara de bravos como la última vez. Vinieron humildes, cabizbajos, derrotados. «Ma», dijo Javier, «¿podemos platicar?». Los miré a través de la reja del portón. Estaban con ropa arrugada, pelo despeinado, ojeras profundas. La vida sin el tapete de la madre les estaba cobrando su precio. «Pueden hablar desde ahí», respondí, sin abrir el portón. «Ma, venimos a pedir perdón», dijo Patricia con lágrimas en los ojos. «¿Perdón por qué?». «Por todo. Por la fiesta, por los maltratos, por haberte dado por sentada, por llamarme senil», completé, viendo directo a Javier. Bajó la cabeza. «Pido perdón por eso también. Fue lo peor que he dicho en mi vida». Y reconocemos que siempre dependimos de usted. Para todo. Continúen». Rodrigo dio un paso adelante. «Ma, estamos quebrados, económicamente y emocionalmente. Descubrimos que sin usted no podemos salir adelante». «Interesante. ¿Y qué quieren de mí?». «Queremos a nuestra mamá de vuelta», dijo Patricia llorando. «Queremos hacer las paces». Me quedé unos minutos en silencio, viéndolos. Estaba probando si era arrepentimiento genuino o solo desesperación. ¿Quieren a la mamá de vuelta o quieren a la empleada de vuelta? «A la mamá», dijeron los 3 al mismo tiempo. «Entonces les voy a proponer un trato. Pasen». Abrí el portón y me siguieron hasta la sala. Cuando vieron la casa renovada, con muebles nuevos, bien decorada, se impresionaron. «Órale, ma, qué bonita está la casa», exclamó Patricia. «Es lo que pasa cuando una invierte en sí misma en lugar de mantener hijos adultos», respondí. Me senté en mi sillón nuevo, un modelo reclinable padrísimo que me compré solo para mí, y ellos se quedaron parados frente a mí como niños siendo regañados. «Voy a aceptar la reconciliación», anuncié. «Pero con condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Javier. «Primera, respeto total. Se acabaron los jueguitos de tratarme como empleada. Me invitan a sus fiestas, me presentan con orgullo a sus amigos, me incluyen en los programas de la familia». «Estamos de acuerdo», dijo Patricia rápidamente. «Segunda, independencia financiera. Ya no voy a mantener a nadie. Ustedes son adultos y se pueden arreglar solos. Puedo ayudar en emergencias reales, pero ya no voy a ser el banco de la familia». «Entendido», dijo Rodrigo. Tercera, reciprocidad. Si yo les hago favores, ustedes me hacen favores a mí. Si yo cocino para ustedes, ustedes cocinan para mí. Si yo cuido a los nietos, ustedes me cuidan cuando lo necesite. «Claro, ma». Cuarta, el pasado tiene precio. Me deben casi 200.000 pesos en préstamos. Voy a perdonar la deuda, pero quiero una disculpa formal por escrito, reconociendo cómo me maltrataron. Se vieron entre ellos, pero estuvieron de acuerdo. Y quinta condición: si vuelven a faltarme al respeto, no habrá segunda oportunidad. La próxima vez, corto relaciones definitivamente y nunca más me ven. «Ma, eso no va a pasar», garantizó Javier. «Va a pasar si vuelven a las andadas, porque ahora sé mi valor y sé que puedo vivir muy bien sin hijos malagradecidos». Pasaron el resto de la tarde en mi casa. Por primera vez en años, me preguntaron cómo estaba, qué andaba haciendo, si estaba feliz. Elogiaron la decoración nueva, admiraron mi taller de costura, pidieron ver las fotos del grupo de la tercera edad. ¿Y saben qué fue lo que más me impresionó?
Lavaron sus propios trastes después de tomar café. Cuando se estaban yendo, Patricia me preguntó: «Ma, ¿va a cambiar el testamento de vuelta?». Sonreí. Los voy a observar un tiempo. Si demuestran que cambiaron de verdad, quién sabe. ¿Y cuánto tiempo de observación? 2 años. Si en 2 años me tratan como merezco, ahí platicamos sobre herencia. Se fueron prometiendo que sería diferente. Y por primera vez, creí que tal vez sí fuera. No porque se hubieran vuelto santos de la noche a la mañana, sino porque ahora sabían que yo ya no era esa madre desesperada por amor que aceptaba cualquier migaja de cariño. Ahora sabían que tenían que merecer mi amor, y mi respeto, y mi herencia. Porque la María Guadalupe de 68 años ya no era tapete de nadie. Hoy, 1 año y medio después de esa tarde en que mis hijos vinieron a pedir perdón, puedo decir con orgullo: valió cada lágrima, cada noche de soledad, cada momento de dolor. Mis hijos aprendieron. De verdad. Javier consiguió trabajo nuevo, por mérito propio, sin necesidad de palanca, y me invita a todas las carnes asadas de la empresa. Me presenta como mi jefa, que es una guerrera, y cuenta con orgullo cómo me crió solita. Claudia cambió completamente conmigo. Ahora me trata como suegra respetada, no como empleada molesta. Patricia me viene a visitar toda semana solo para platicar, sin pedir ningún favor. Trae pan dulce, me cuenta de los niños, pregunta de mi vida. Y cuando necesita que cuide a los nietos, paga la cuota derechito. Y todavía me agradece como si estuviera haciendo un sacrificio. Rodrigo fue el que más cambió. Pagó todas las deudas que tenía conmigo. Aprendió a cocinar y cada vez que viene aquí, trae comida hecha. Para que descanse, dice. Y no acepta cuando le ofrezco dinero de vuelta. Pero lo más importante no son los favores que hacen. Es el respeto que demuestran. Cuando hablo, escuchan. Cuando doy mi opinión, la consideran. Cuando cuento mis historias viejas, ponen atención en lugar de estar con el celular. Cuando necesito algo, dejan todo para ayudarme. En mi cumpleaños de 69 años, hicieron una fiesta preciosa. En el patio de mi casa, con toda la familia presente. Y yo sentada en la cabecera de la mesa, como reina que siempre debería haber sido. «Quiero hacer un brindis», dijo Javier, levantando el vaso. «Para la mujer más fuerte que conocemos. Nuestra madre, que nos enseñó que amor sin respeto no es amor de verdad». Todo mundo aplaudió. Y yo lloré, pero eran lágrimas de alegría. Mi vida hoy es completamente diferente. Tengo mis amigas del grupo de la tercera edad, mi taller de costura donde hago piezas para vender, mi independencia económica. Ando con don Osvaldo. Sí, a los 69 años descubrí que todavía me puedo enamorar. Y mis hijos forman parte de mi vida. No como el centro de ella, sino como una parte importante y querida. Porque aprendí algo fundamental. Madre que se entrega completamente pierde el respeto de los hijos. Los hijos necesitan admirar a la madre, no tenerle lástima. Para todas las mujeres que me están escuchando y se identificaron con mi historia, les dejo este mensaje. Nunca es tarde para recuperar su dignidad. Nunca es tarde para enseñarles a los hijos su valor. Nunca es tarde para dejar de ser tapete y empezar a ser reina. Ustedes merecen respeto. Ustedes merecen gratitud. Ustedes merecen amor verdadero, no amor interesado. Y si los hijos no entienden por las buenas, van a entender cuando sientan su falta. Porque madre que se valora cría hijos que valoran a las madres. Yo soy María Guadalupe Hernández, no Guadalupe Hernández. Tengo 69 años. Y finalmente sé que soy una reina.